Porque acá no hubo ninguna picada. Nuestra asistida simplemente se limitó a seguir un coche porque ella no sabía en horario nocturno cómo salir de la ciudad de La Plata. En el video de hoy traigo un caso más que interesante. Una joven de 20 años embistió circulando a alta velocidad y cruzando en rojo a un motociclista matándolo al instante. Con ello desempolva una de las discusiones más álgidas del derecho argentino. Homicidio simple por dolo eventual, con pena de 8 a 25 años del artículo 79 del Código Penal argentino, o por el contrario, homicidio culposo por conducción imprudente de vehículo, con una pena de 3 a 6 años del artículo 84 bis, segundo párrafo. Felicita Salvite, la tiktoker conocida como La Toretto, se entregó ante las autoridades y quedó finalmente detenida. La joven de 20 años llevaba varios días prófuga tras atropellar y matar a un motociclista en La Plata. En el intertantum, sus abogados habían presentado ante el juez competente y habían peticionado una exhibición de prisión. Acá abro un paréntesis corto. La exención o exhibición de prisión contempla la posibilidad de quien se encuentre imputado de un delito de mantener su libertad mientras dure el proceso. Esto se hace a través del ofrecimiento de alguna condición, como ser una caución juratoria, real o personal, según el Código Procesal en cuestión. En contraposición, la excarcelación es el derecho del detenido de obtener su liberación provisional mientras se sustancia la causa a cambio de una condición como ser la que dijimos antes. Volviendo a la causa, antes de que se entregara a la tiktoker, el fiscal penal Fernando Padován había solicitado su detención previamente y la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata avaló la resolución de la jueza Marcela Garmendia, quien había ordenado su detención. Es así que luego que la propia Cámara de Apelaciones no hiciera lugar al pedido de exhibición, de prisión alternativo, finalmente la tiktoker se presentó ante las autoridades, quedando así inmediatamente detenida. El 12 de abril de este año, en la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Alvite conducía un Volkswagen Gol con el cual atropelló y mató a Rubén Armand, quien manejaba una moto en el cruce de las calles 13 y 32 de la ciudad de La Plata cuando llegó a la intersección antes mencionada. Volvió a cruzar en rojo como venía haciendo previamente, pero se llevó puesto a Armand, quien venía solo a bordo de una moto Baraj Boxer. El impacto fue brutal. Armand salió eyectado casi 2 metros en el aire y cruzó el bulevar y cayó contra la otra mano. Sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto. Fue detenida, se presentó ella voluntariamente y hoy tiene la oportunidad de declarar ante el fiscal y explicar de manera pormenorizada y en detalle cada uno de las circunstancias de su actuación, que nosotros entendemos que va a hacer variar sustancialmente la investigación. Lo resonante del caso es cómo la tiktoker se ufanaba en redes sociales sobre que la misma conducía a alta velocidad. Quizás este hecho, que ella se jactara, de su conducción imprudente, fue lo que tornó más resonante el caso. Pero no nos vamos a quedar con este video. Vamos a aprovechar para tocar distintas figuras que podrían caberle, con distintas escalas penales y por qué es tan complicado a nivel jurídico encuadrar esta conducta. En un primer momento la causa fue caratulada como homicidio culposo, es decir, la comisión de un delito en el que una persona mata a otra pero sin la intención de matar. Sin embargo, luego de analizar los distintos videos de seguridad, la fiscalía modificó la calificación jurídica, lo que vulgarmente se dice cambio de carátula, ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. Así, la joven quedó acusada de homicidio simple con dolo eventual. Lo impactante de este hecho es que en principio, si tomábamos únicamente la calificación de homicidio culposo por conducción imprudente de vehículo, la pena que le cabría es la del artículo 84 bis, primer párrafo, en cuanto dispone. Será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Y he aquí el meollo de la cuestión, y es que quizás aquello que
los medios periodísticos omiten explicar. El Código Penal argentino tiene en su título tercero el capítulo de prisión condicional que establece desde el artículo 26 en adelante lo siguiente. En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto. Es decir, considerando la calificación jurídica primigenia y lo estipulado por el artículo 26, considerando la inexistencia de antecedentes penales de la TikToker, sería más que posible que en caso de una hipotética condena, la misma podría ser de ejecución en suspenso, conforme el artículo 27 y 27 bis, es decir, que la misma purgue su condena en libertad, es decir, por este hecho, considerando la calificación del artículo 84 bis, primer párrafo, podría caber una pena en expectativa de 2 a 5 años, es decir, que con la obtención de una hipotética condena de 2 o de hasta 3 años, la misma seguiría en libertad, pues se precisaría para que tenga ejecución efectiva de cárcel una pena mínima de 3 años y 1 día de prisión. Pero esta calificación jurídica cambió. De acuerdo con las imágenes arrojadas, por las cámaras de seguridad que todos vimos, la TikToker cruzó un semáforo en rojo y embistió al motociclista, quien tenía derecho de paso. A raíz del fuerte impacto, Armand murió casi al instante en el Hospital San Roque de Gonet. El caso conmocionó cuando se supo que poco antes del hecho, la influencer había subido un video a TikTok en el que se comparaba con Toretto. Miedo es ir conmigo con el auto porque soy un constante, ese quiere correr y me hago la Toretto, expresó en esa red social. Lo que valoró oportunamente la Fiscalía para la modificación de la calificación fue que, conforme el informe accidentológico Felicitas la Toretto Albite, momentos previos al choque circulaba a unos 85 km por hora por encima del límite permitido cuando se produjo el fatal accidente en el centro de La Plata, la noche del 12 de abril pasado. Antes de embestir al motociclista, quien falleció más tarde en un hospital de Gonet, la joven de 20 años no solo pasó en rojo 4 de los 6 semáforos donde su vehículo quedó registrado, en las cámaras de seguridad, sino que también condujo una velocidad máxima promedio de 85 km por hora en avenidas, superando el límite máximo de 60 km por hora. Todo fue detectado por las cámaras de vigilancia. Lo aportado por las cámaras, además, que los 2 semáforos que Albite cruzó en verde en el Volkswagen Gol, que conducía, los pasó a 90 y 80 km por hora respectivamente. En los 4 que pasó en rojo lo hizo a un promedio de 67,5 km por hora. El que cruzó a mayor velocidad fue a 80 km por hora y el más lento a 40. Antes de proseguir les tengo que explicar qué es un informe accidentológico, cuál es su valoración en unas actuaciones de accidente de tránsito y quién los realiza. A la hora de valorar la responsabilidad de los involucrados en un hecho como este, la teoría del caso se sostiene por el informe accidentológico, el informe mecánico, el informe fotográfico, informes médicos legales o cadavéricos, autopsia y registros fílmicos. El informe accidentológico lo hacen los licenciados en criminalística, donde básicamente describen y miden el hecho. Ejemplo, condiciones de la calzada, si estaba mojada, si había asfalto, tierra, nieve, una existencia de huellas o de fracciones, huella de frenado, midiendo todos los indicios en el lugar, distancia de inmovilidad final de los vehículos, si volaron o no los cuerpos, o las zapatillas del motociclista y qué distancia, y en base a todo eso sí pueden determinar la etiología y la dinámica del accidente, que sería una especie de conclusión de un especialista que determina cómo se produjo el hecho, quien sería atribuible la responsabilidad penal. El informe fotográfico es algo de lo que se valen luego los peritos para la realización de su informe, donde no solo fotografían los vehículos, sino el lugar del accidente vehicular o el siniestro. El informe mecánico lo hacen técnicos
técnicos o peritos mecánicos que lo que hacen es examinar las condiciones de, ejemplo, si tenía espejos la motocicleta, las condiciones de cubiertas de ambos vehículos, los frenos y los daños que surjan de este hecho, ópticas, entre otros. El informe médico legal describe el examen médico realizado por quien asistió a la supuesta víctima del hecho, determinando, entre otras cosas, si presentaba síntomas o signos de estupefacientes o alcoholización y hasta determinar el carácter de las lesiones que sufrió, procurando hasta determinar cómo se produjo la misma. El examen cadavérico es muy parecido al primero que describí, pero la diferencia es que el examen médico legal se hace sobre una persona viva y, como dice el nombre del cadavérico, es sobre aquel que no está vivo. No hay que confundirlo con la autopsia igualmente. Teniendo este pantallazo general y breve, debemos entender la importancia del informe accidentológico, que no hay que confundir con la pericia, puesto que el informe es la conclusión de las distintas pericias realizadas por el licenciado especialista. Este informe complica la situación procesal de la joven, ya que es lo que más compromete a la TikToker e influencer, es que en todos los semáforos violó la luz roja o la velocidad máxima permitida, o incluso ambas variables al mismo tiempo. De los videos que obran en las actuaciones y del informe sobre los videos y el informe accidentológico, es de lo que se validó el fiscal Fernando Padován, para así pedir la modificación de la calificación jurídica y la que terminó imputando por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Considerando todo lo expresado previamente con esta calificación del artículo 79, que plantea una posible pena de 8 a 25 años, y considerando lo dispuesto por el artículo 26 y concordantes que previamente les expresé, no sería posible pedir una ejecución condicional de la pena, obvio. Y es por ello que aquí está la madre de las batallas, que la defensa con uñas y dientes tratará de alguna manera a intentar conseguir una condenación del artículo 84 bis, sea del primer párrafo o del segundo párrafo, y que seguramente el fiscal irá por la pena de homicidio simple por dolo eventual, que cabría en lo que establece el artículo 79, con una pena muchísimo mayor, y que en caso de hipotética condenación no admite ejecución en suspenso, como les vengo diciendo. En razón de esto, los abogados de la joven TikToker manifestaron que el resultado de los peritajes fueron, según su interpretación, positivos. No circulaba a 100 km por hora como decían, expresaron. Se estableció como velocidad promedio 85 km por hora, teniendo en cuenta todas las calles por las cuales transitó. En algunas iba a 40 km por hora y en una alcanzó los 90 km por hora, sostuvieron los letrados. Su abogado, Flavio Guilemno, reconoció que el hecho de haber atropellado y matado a Walter Armand le cambió la vida. Además, detalló que aquella madrugada Albite estaba siguiendo a un auto que se dirigía a Citibel, ya que no sabía salir de la ciudad de La Plata, y por ello llevaba una alta velocidad cuando todo sucedió. Delirio. Que la hipótesis del fiscal es equivocada, porque acá no hubo ninguna picada. Nuestra asistida simplemente se limitó a seguir un coche porque ella no sabía en horario nocturno cómo salir de la ciudad de La Plata. En consecuencia, ese hecho y dato relevante va a modificar sustancialmente la investigación. Ahora ella no sabe que no tiene que cruzar en rojo y que no tiene que andar a 90 km por hora por la ciudad. Por supuesto que nadie habla de que ella obró de manera negligente, imprudente y hasta se podría decir temerario, pero jamás se representó la posibilidad de matar a nadie, eso que queda absolutamente claro. Hubo 3 semáforos que no vio, explicó Guilemno, y enfatizó que su defendida nunca intentó huir de la escena tras el brutal choque. Ella paró, se hizo cargo y llamó a la ambulancia. Lo importante sobre todo de este último dicho, que ella paró, se hizo cargo y llamó a la ambulancia, bueno, es algo que quizás pase como inadvertido, pero esto no es así. Esto procura justamente evitar la agravante establecida por el artículo 84 bis, segundo. El párrafo que dice, artículo 84 bis, será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga, no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106 o estuviese bajo los efectos de estupefacientes con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre, en el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho,
o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente. También, si violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una de las víctimas fatales. Es decir, después de todo esto, siendo la máxima de 60 km por hora, habiendo colisionado a 73 km por hora, habiéndole dado negativo la alcoholemia, elimina argumentos del segundo párrafo del artículo 84 bis que agravan la pena, ¿no? Puesto que si circulaba a 90 km por hora en promedio, alcoholizada, o no hubiese asistido posteriormente a la víctima, cosa que sí hizo al llamar a la ambulancia, sería suficiente para recaer en esta figura, que si bien es más leve que la dispuesta por el artículo 79, ¿no?, de homicidio simple, sigue aún así teniendo una pena más grave que el propio artículo en su primer párrafo. Tras el accidente, en las redes comenzaron a circular videos en los que Alvite se jactaba, ¿no?, de conducir a altas velocidades y hasta se comparaba con Dominic Toretto. Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante, ese quiere correr y me hago la Toretto. Había escrito en uno de sus videos publicados en TikTok poco antes de desatar la tragedia. En relación a esto, el abogado le restó importancia. Lo de la Toretto era un juego para las redes. Hay miles de jóvenes que han hecho lo mismo. El dolo eventual en Argentina trae mucho debate. No voy a entrar en tecnicismos que procuren llevarnos al ostracismo del entendimiento, pero hablando en palabras sencillas es la tercera categoría del dolo. Dolo directo o de primer grado. Abarca la conducta de quien busca ocasionar la lesividad típica. El autor realiza el tipo objetivo con intención, siendo indiferente que sea un final en sí mismo o un medio para lograr otros objetivos. Ahora el segundo, dolo indirecto, también llamado de segundo grado o de consecuencias necesarias. Es el que se presenta para obtener una determinada finalidad y se utilizan medios que el autor sabe que producirán otro resultado colateral, como ser, por ejemplo, poner una bomba en el auto para matar al embajador, aún sabiendo que eso podría matar al chofer y a quienes viajen con él. El resultado típico es la consecuencia necesaria de la lesividad buscada como meta o de segundo grado. Dolo eventual. Finalmente nos encontramos con la tercera categoría, que es el caso postulado por el fiscal y que muchos autores ven como una forma de culpa más grave que un homicidio culposo, ¿no? Los autores lo explican como la producción indiferente de un resultado típico que el autor se representó como posible, pero aún así cometió la acción desencadenando el resultado. Así, considerando lo expuesto, según Núñez, el dolo eventual, en tanto especie del género dolo, supone el siguiente patrón de conducta. Existe en el agente una representación del resultado típico con cierto grado de probabilidad o posibilidad de que se realice. No obstante esta circunstancia, el agente se dispone a seguir adelante con su conducta inicial. Es decir, que es consciente del riesgo creado con su conducta y de la eventual lesión a bienes jurídicos ajenos, y esta circunstancia de entidad suficiente no lo disuade en su accionar, y por el contrario, siga adelante con su plan de acción previsto. A nivel provincial y nacional existen distópicos antecedentes respecto a las figuras contempladas en el artículo 84 bis y el 79 respecto del homicidio culposo por conducción imprudente y el homicidio simple con dolo eventual. En el video de hoy no procuramos ahondar en estas discusiones técnicas que quizás para el ciudadano común le resulte difícil de entender, eso es claro. Pero más allá de todo, y ya como conclusión, creo que tenemos que entender, aunque con una distinción entre armas propias e impropias, que el auto, amigos míos, puede llegar a ser un arma impropia si se la utiliza de forma negligente. Ante todo, conducción responsable, respetando las señalizaciones, los semáforos y la velocidad máxima. Espero que este video les haya gustado y ahora sí, nos vemos en uno próximo. Chao.